Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos pasando fronteras, estamos bendiciendo, nos han llamado y nos han escrito de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Nos han escrito, hemos tenido llamadas por WhatsApp de gentes muy agradecidas. Maestro, gracias por el mensaje que está presentando. Un mensaje polifacético, exegético y sistemático. Un mensaje que no está lleno de sensacionalismo, ni de acuerdo mental, ni amarillismo, ni teatros. Un mensaje que está fuera de todas cantinfladas. ¿Es lo que es cantinflada? El típico mensaje de Cantinflas que decía mucho y no decía nada. Un mensaje que no tiene que estar relleno de muletillas, como dígale que está a su lado, repita conmigo. Perdone usted el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, estupideces que no hacen falta en un mensaje. Y estamos como mi persona, estoy como un pez en alta mar, en el océano, porque es mi terreno. Eso es lo que Dios me llamó a hacer, enseñar las verdades del reino. El día que yo abandone esto, muero, porque para esto vivo. A mí me sostiene y me da vida. El Espíritu Santo me sostiene, me mantiene en salud. Es para cumplir en mí el propósito del Eterno. En una ocasión el Señor Jesús me dijo, por el Espíritu, la visión que yo he puesto en ti preserva. La visión que yo he puesto en ti preserva tu vida. Porque hasta que yo no termine de hacer contigo lo que yo dije que iba a hacer, tú no te puedes morir. Y eso me lo sustentó por las Escrituras. El caso cuando fueron a presentar a Jesús en el templo, había un hombre llamado Simeón, que tomó a Jesús en sus brazos. Y su oración fue esta: Padre, despide a tu siervo en paz, porque conforme has dicho en tu palabra, hasta que mis ojos no vieran el Mesías, yo no podía ver muerte. Eso saltó del texto sagrado a mi espíritu y el Señor me dijo: mientras te mantengas en mi propósito, cumpliendo los principios del reino, colocando tu mirada en la visión, cumpliendo principios universales, mi espíritu se encargará de preservar tu vida. Ángeles te cubrirán en cualquier atentado y cualquier accidente, que no tienes que pedirlo, yo los envío para que te cubran, porque estoy más interesado yo que tú, que las verdades del reino, de mi reino eterno que he puesto en ti sea transmitida a un mundo. El mundo será lleno del conocimiento de las verdades del reino eterno. Nunca se me olvida esa experiencia que tuve de querer dejar este ministerio, abandonarlo, por razones, muchas razones hubo. Pasé por muchos momentos duros, difíciles, el cual a veces no lo entendía. Y cuando empecé a estudiar la vida de Pablo y de los apóstoles, de todos ellos no murieron en una suite presidencial, ni era un lugar de prestigio para ellos. Ellos fueron confinados a las cárceles. El apóstol Pablo fue un fundador de tantas iglesias y al final murió solo. Solo Lucas estuvo a su lado. Ninguno, ni Timoteo, ni Tito, ni Filimón, ni Epafrodito, ni iglesias que él fundó no fueron hasta donde él estaba. Murió solo. En el estado financiero, tantas iglesias que fundó y las iglesias no aportaban para su ministerio. Esto es algo tremendo, ¿no? Solamente una, la iglesia de Filipenses, dice Pablo. Ustedes participaron en dar y participarán en recibir. Sus desajustes económicos fueron duros para Pablo. Tuvo que tirarse a la calle a trabajar, a hacer carpas con sus manos para poder tener el sustento.
para no serle peso económico, decía Pablo, el apóstol Pablo, aunque la iglesia tiene responsabilidad de eso, de sostener a sus ministerios. Por muchas razones quise dejar esto, por muchas razones. Y nunca se me olvida una palabra que escuché de Jesús por el Espíritu. Porque siempre que Dios Padre, Dios Hijo te van a hablar es por el Espíritu. Escuché la voz cuando me dijo, nunca se te olvide esta verdad. No hay mayor fracasado que aquel que fracase a lo que yo le llamé a hacer, porque para efecto de mí solo sirve para lo que yo le llamé a hacer, para otra cosa no sirve. Vete a la universidad, gradúate, saca una carrera, ejerce, pero cuando llegues al tribunal donde vas a ser juzgado por mí, me dijo Jesús por el Espíritu, te voy a pedir cuenta de lo que te mandé a hacer. Y ante mí, si no hiciste lo que te mandé a hacer, o hiciste lo que no te mandé a hacer, eres un miserable, desventurado, pobre y desnudo, porque no hiciste lo que te mandé a hacer. Caí de rodillas llorando y nunca más he intentado ni atentado en contra del llamado que Dios me hizo. Los momentos duros han sido económicos, momentos de salud, he sido diagnosticado con enfermedades terminales, he pasado por valles de sombras de muerte, momentos de ataques y de tentaciones. He entrado en estado de depresión, desánimo, engaño, traicionado, difamado, injuriado, calumniado de la gente que se ha levantado a decir cosas en contra de mí, el cual yo no he hecho. Un día me hackearon el Facebook y empezaron a mandar pornografías como que si fuese yo el que hiciera eso. ¿Qué no han hecho? Pero me mantengo, aquí estoy. Entiendo que estar fuera del ministerio es ser un zombie en la vida, estar sin vida, porque para esto fue que Dios me llamó a hacer. De modo que me siento muy contento de estar transmitiendo estas verdades del reino, verdades verdaderas, verdades absolutas, que funcionan, oído, que sí funcionan. Así, en Dios 2 más 2 son 4, las cosas se dan, funciona, Dios no falla, Dios no miente, Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Dios no está desapercibido del asunto, a Dios nadie nos agarra de sorpresa, a Dios nadie nos traiciona, porque ya Dios sabe lo que tú vas a hacer. Lo que Adán hizo en el huerto del Edén se considera en el ámbito teológico como una alta traición, de la cual yo no considero que eso fue una traición, porque Dios sabía que eso venía, ya tenía el cordero preparado. En esta oportunidad quiero presentar una verdad del reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta, que no solo te la voy a presentar porque está en el texto sagrado, es lo primero, está en el texto sagrado, eso está allí, eso es un decreto de Dios, eso está allí en el texto sagrado. Pero la segunda causa por la cual te la voy a transmitir o compartir es porque esto para mí ha sido un estilo de vida, me ha funcionado, me ha llevado a tener una fe inconmovible, donde he entendido que los momentos difíciles pueden ser grandes, la situación económica puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, el ataque puede ser grande, la tentación puede ser grande, pero he entendido que más grande es Dios para resolver estos problemas, con la manifestación de la presencia del poder de su Espíritu Santo que mora en mí. Eso lo he entendido. No estoy hablando cantinfladas, ya lo dije, ni estoy hablando por hablar. Para mí esto no es una historieta de Walt Disney, de Hollywood. Son verdades del reino. Al leer este párrafo que registra Lucas, el médico amado,
ese médico que fue el que estuvo al lado de Pablo, según la historia fue el que vio la decapitación de Pablo, estuvo a su lado, fue el que le entregó, fue a Lucas a quien Pablo le entregó las cartas a Timoteo, para que se las entregara a Timoteo, escritas a Timoteo, y Timoteo se las hizo llegar y Lucas se las hizo llegar por medio de otros a Timoteo. Ese hombre registra una verdad del reino, de un discurso que Jesús diera, que tiene relación con la fe y con la palabra, que es lo que va a permitir que haya una presencia del Espíritu. Porque nunca se le olvide a usted esta verdad. La fe es un principio de la palabra es un principio de la fe, pero la fe en la palabra es un principio para que el Espíritu Santo opere en su presencia y se haga manifiesto y sucedan los milagros, se den los milagros. Porque presencia no es que se me paran los pelos, presencia es una respuesta de Dios ante una necesidad, una demanda, necesidad un mundo, demanda a la iglesia no vive de necesidad, la iglesia vive de demanda, la iglesia tiene todo. Entonces la presencia es la manifestación del poder, es una respuesta de Dios ante una necesidad, una demanda, manifestando su poder por el Espíritu Santo que mora en nosotros para solventar esa situación. Eso es presencia, que tanto necesita el mundo y la iglesia. Sé de qué te hablo, sé que esto funciona. Pido al Espíritu Santo encarecidamente que te haga entender esta palabra del reino. Jesús, gracias por confiarme en las verdades del reino. Padre, gracias porque no había nacido. Mi padre no me había engendrado, ni mi madre me había concebido. Cuando me escogiste para darme la verdad del reino. A veces digo, ¿quién soy yo, Señor, para que tú hayas hecho esto conmigo? Sé que fuera de este recinto hay gente con mayores capacidades, gentes que económicamente están mejor, que están en un estatus social más alto, que posiblemente yo pueda tener. Y tú no los escogiste a ellos, sino fue a mí. Porque tú quisiste que fuera yo. Te agradezco por toda la vida. Porque, como decía David, ¿quién soy yo para que tú me hayas escogido para estas verdades? Verdades que transmito con amor, con entrega, con pasión, con seguridad, porque sé que es así. Y verdades que muchos rechazan, como rechazaron a tu hijo. Espíritu de Dios, amado Consolador, Paracleto, que estás en mí, moras en mí. Que esta palabra, a través de estos medios, puede producir tu presencia. Oh, sabes que mi alma, ni más, tú tomo, ni más, está, guaya, así no me gusta. Y no todos los todos no me callas, si tú ya no me callas, si no la vida, toma, y que tu presencia, Espíritu Santo, emane de mí a través de esta verdad que voy a transmitir, y que los que están allá del otro lado de esta pantalla
puedan percibir esta verdad, escucharla, captarla, vivirla, digerirla, caminarla, accionarla y pueda haber presencia. Que necesitamos tanto tu presencia, Espíritu Santo, necesitamos tanto de tu presencia. La iglesia necesita tu presencia. Tu presencia hace parte de nuestras congregaciones, en nuestra vida, en nuestros hogares, en el mundo que está padeciendo de tanta maldición, de tanta enfermedad. Las tinieblas están cubriendo al mundo y la iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra, pero no hay presencia en la iglesia, por muchas razones no la hay. Te adoro, te amo, te alabo, Espíritu de Dios. Te alabo, Jesús, que está sentado a la diestra de mi Padre. Te alabo, papá. Te alabo, te alabo, te alabo. Que te alaben los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Todas las huestes celestiales alaben al Padre, alaben al Hijo y alaben al Espíritu Santo de Dios. Perdón. Bueno, pedir perdón porque qué bella es la presencia de Dios. No hay como ministrar en su presencia. Perdónenme, pero no puedo. Hay algo muy grande aquí de este lado. Esto, lo que está fluyendo en mí no es sensacionalismo. No lo tomen así. Esto no es un teatro, esto es algo que está en mí. Oh, Santo Espíritu Santo. En el libro de Lucas, ese evangelio de Lucas, el capítulo 6, del verso 47 a 48, mira esta verdad del reino que Jesús presentó. Cuando yo la leí y me detuve a analizar, porque esto es una alegoría, y me tuve a analizar los elementos que están dentro de esta alegoría, de estas figuras, de esta mensaje en figuras retóricas. Entonces, cuando pude entender, porque hubo momentos, y hay momentos en creyentes, que sé que muchos de los que están ahí se van a identificar conmigo, hubo momentos de oraciones que nunca fueron respondidas, momentos donde pareciera que Dios no tuviera en el asunto, que sí está, pero como que si no estuviera. Momentos donde morimos, donde hubo gentes que murieron teniendo fe y nunca recibieron las promesas y las bendiciones, nunca se cumplieron en ello. Entonces, cuando entendí esta verdad del reino, nosotros nunca podemos olvidar, nunca, que todas las cosas en Dios se dan bajo un sistema. Nunca. Un sistema es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Ese es un sistema.
Vuelvo a repetir, un sistema es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Te voy a dar un ejemplo, el sistema de freno de un vehículo, de un carro, un auto. Todos los componentes de ese sistema se le pueden llamar principios. Si uno de esos componentes deja de funcionar, o sea, el hidrobat, las bandas, la liga de freno, una liga de freno, el líquido de freno, eso es un componente. Si eso deja de funcionar, el sistema deja de funcionar, usted puede perder la vida. Así pasa con los principios del reino. Todas las cosas en Dios se mueven bajo un sistema. La autoridad. Si usted no conoce el sistema de lo que tiene que ver con la autoridad, por eso es importante estudiar las escrituras, ser estudiosos, no lectores estudiosos. Si usted no conoce el sistema de todo lo que tenga que ver con autoridad, usted no puede ejercer autoridad, que es uno de los principios del reino que se necesita para que el Espíritu Santo manifieste su poder de nosotros, a través de nosotros, a favor nuestro y a favor de los que nos rodean, y haya presencia. La autoridad. Si usted no conoce lo que es autoridad y viene quebrantando los principios de autoridad, usted no puede ejercer autoridad. Porque la autoridad es una delegación de derechos que Dios te dio a ti para desatar el poder del Espíritu Santo que está en ti. Pero tienes que entender lo que es el principio. Tienes que entender lo que son el sistema de lo que es autoridad. Hay principios de sanidad. La sanidad es un sistema completo. Conocer el sistema de todo lo que tenga que ver con la sanidad es de suma importancia para vivir en gracia, en la manifestación del poder del Espíritu Santo, sanando toda enfermedad que puede venir en nuestro cuerpo y inclusive produciendo inmunidad en nosotros en contra de cualquier enfermedad. Sistema de finanzas, plan financiero de Dios, hay un sistema. Hay mucha necesidad en la iglesia económicamente porque Dios tiene mucho dinero. El mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Pero hay gente que quebrantan principios de reino en relación al plan financiero, que Dios no puede soltar sus finanzas. Dios sabe que el día que lo hagan se perdieron. Mejor los mantiene pelando. Esto que voy a hablar es un sistema, es un principio de la fe. Tiene que ver con la palabra y tiene que ver con el Espíritu. Todo aquel que viene a mí, oiga lo que dice Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Oye, relativo al oír, no al escuchar. Relativo al oír, no al escuchar. Un montón de gente en la iglesia escuchan, pero no oyen. Hay una diferencia bastante. Bastante. Usted puede estar en un salón y estar oyendo, pero no está escuchando. Usted está escuchando, pero no está oyendo, perdón. Usted está escuchando, pero no está oyendo. El oír tiene que prestar mucha atención. Vamos a hablar de eso. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oír, hacer. Los 4 pasos de la fe que siempre hablo de ellos: oír, hacer, confesar y actuar. Oír, aceptar, confesar y actuar. Y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar, el término edificar tiene un significado alegórico, fuerte, una fuerza, una verdad de allí. Ya voy a explicar qué es edificar. Al edificar una casa, alegóricamente, ¿qué simboliza la casa allí? Ya se la voy a explicar. Cavó, ¿qué tiene que ver con ese término cavó? Y ahondó, que tiene que ver con el cavar y el ahondar. Y puso el fundamento sobre la roca, que es fundamentarse, y que es la roca, quien representa la roca. Esto es alegórico, eso tiene todo un significado. Entonces no lo podemos leer así a su nombre, gloria y fuerte la pasó para el Señor. No, como para llenar el espacio en un culto y decir que le hicimos culto a Dios, basura. Léame y explíqueme el contenido, el mensaje
las verdades del reino que están allí implícitas en ese pasaje. Y cuando vino una inundación, ¿qué? Una inundación, eso también tiene su significado. El río dio con ímpetus contra aquella casa, pero no la pudo, La edificación tiene que ser tan fuerte, la roca que sostiene esta casa tiene que ser tan fuerte que una inundación de un río no la pudo mover. ¿A quién se le ocurre decir este discurso? Por favor, no, Jesús sabe lo que está hablando. Pero no la pudo mover. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? El texto te lo dice, Jesús lo dijo, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Según este mensaje que presenta en su lenguaje figurado, hay muchas verdades que aprender acá, muchísimas. Lo leí, saltó del texto sagrado a mi espíritu y digo, wow, qué verdades. Comencemos con ese término oír. Vamos a ver, ¿cómo hay un montón de gente en la iglesia que escuchan, pero no oyen? No sabiendo que el oír es uno de los pasos fundamentales para que la fe se desarrolle y haya una manifestación de la presencia del Espíritu de Dios. Nunca podemos creer o darle credibilidad, confesar y actuar sobre lo que no hemos oído acerca de la palabra de Dios. Debido a que la fe tiene fundamentos en lo que Dios ha dicho. Esto no es cuestión de que decreto. No, usted no tiene autoridad de parte de Dios, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo para estar decretando nada. Quien decretó fue Dios. Dios decretó. Usted solamente está llamado a confesar y no entrar en el campo del acuerdo mental, positivismo, cibernética, yoga, ciencia cristiana, esa basura. No estamos hablando de eso. Porque la confesión, sanamente hablando, bíblicamente hablando, es parte de lo que es la fe, para que haya una presencia del Espíritu. Pero no esa confesión, esa basura, el pseudismo que está dentro de la iglesia. ¿Le duele la cabeza? Sí, diga que no le duele. Eso es acuerdo mental, porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Entonces, el oír es uno de los pasos fundamentales para que la fe se desarrolle y se manifieste. No podemos, jamás, principio del reino, jamás podemos creer o darle credibilidad, confesar y actuar sobre lo que no hemos oído acerca de la palabra de Dios. Debido a que la fe tiene su fundamento en lo que Dios ha dicho, ha decretado y ha establecido en su palabra. Del oír depende el aceptar, el confesar y el actuar. Pasos que se dieron en la mujer del flujo de sangre. Oyó hablar de Jesús, aceptó a Jesús, confesó, si te siguiera a tocar el manto será sana, actuó y fue sana. Estos son principios de reino. Así, el oír. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso es que el oír es más. Eso va más allá que el simple escuchar. Oír equivale al conocimiento que tengamos de la palabra y la atención a ella. Y esto es un principio que presenta el apóstol Pablo en sus cartas. Gálatas, el capítulo 3, verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la fe o por el oír con fe? Oír es algo más que escuchar. No se limita al oído físico.
tiene que ver con percibir con el corazón, percibir en el espíritu la verdad del reino, estar atento, aceptar con el entendimiento. Alguien dijo, para mirar al cielo, tengo que observarlo unas cuantas veces para poder verlo. Fíjese la verdad que tiene un denominador común con lo que venimos hablando del oír y el escuchar. Para mirar al cielo, tengo que observarlo unas cuantas veces para poder verlo. Porque podemos tener nuestra mirada en el cielo y tener la vista en otras cosas. Me ha pasado. Estaba en un campamento con mi esposa. Estamos mirando al cielo y de pronto pasa una estrella fugaz. Ella la vio y yo no. Y yo, papi, mira, papi, ¿viste la estrella? ¿Cuál? La que pasó. No la vi, pero tenía mi mente puesta en otras cosas. Tenía la mirada puesta en el cielo, pero no estaba observando. Así pasa en mucha gente que está en la iglesia, que ellos escuchan mucho, pero no oyen, no atienden. Por igual podemos estar escuchando algo y no oír nada. Por esta causa decimos que el oír no se limita al oído físico, sino a la atención, a la diligencia que tengamos de aquella información que percibimos a través de los sentidos físicos en relación con la palabra de Dios. Oír, este término, Jesús dice, porque el que oye mis palabras y las hace, el que oye y las hace. Oír tiene que ver con el conocimiento y la comprensión que viene como producto del escudriñar, el indagar, el investigar, la búsqueda, el meditar y estar atento y diligente, ser amante de la verdad, apropiarse de ella. Oír es más que ingerir, es digerir. No es ingerir, sino digerir. Hay gente que ingieren y no digieren. Cuando usted ingiere los alimentos, hay personas que ingieren los alimentos y después se producen náuseas mecánicas y vomitan, hablando vulgarmente, perdón usted el vulgo, vomitan. Entran en un estado de anorexia, bulimia, anorexia, deshidratación del cuerpo, inanición del cuerpo, los puede llevar hasta la muerte. Así hay mucha gente en la iglesia que van a la iglesia. Ellos escuchan, pero no oyen. Están llenos de religión, de dogma, de tradición, de catolicismo romano, de paradigma, de poder trascendental, de basura, de falsa doctrina. Y cuando les presentan la verdad del reino, rechazan eso. Ellos escucharon, pero no percibieron por el Espíritu la verdad del reino. O sea que ellos ingirieron, pero no digirieron. Ingerir es tomar los alimentos, digerir es permitir que el cuerpo absorba los nutrientes del alimento. No, ellos escucharon y se levantaron y se fueron. Y la palabra que se transmite no la ingirieron y no la digirieron. Huir es más que ingerir, es digerir. Es aceptar que la verdad revelada, que le ha sido iluminada, produzca cambios, independientemente de lo que tengamos que perder. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. La palabra cruz allí tiene que ver con el tomar una actitud enseñable, dispuesto a renunciar lo que aprendieron y estar dispuesto para la gran persecución, a ser perseguidos por causa de las verdades del reino, para aceptar esta verdad. El que escribe los Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir
y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser ya maestro, después de tanto tiempo, ser ya maestro, o sea, tener un carácter formado, producto del oír, tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es grave. El oír la palabra nos permite desarrollar y preparar un fundamento sólido para desarrollar una vida de fe. Nunca descuidemos el estudio de la palabra y lo que conlleva ella. Pedro dijo en su discurso: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el primer paso. Lo que Jesús dijo acá: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Pero vamos a estudiar los otros elementos ahora del discurso que Jesús dio. Entonces Jesús dice: le compararé a un hombre prudente que al edificar una casa cavó y ahondó. Vamos a ver. El cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia, la entrega por motivos y en pro de su palabra. Esto lo aprendí. El maestro Briseño no lee Biblia, yo estudio las Escrituras. Yo no sirvo para leer el Salmo 99 y para acostarme a dormir. Eso es bibliomancia. Eso es hacer brujería con la Biblia. Tener la Biblia abierta en la cómoda, tú sabes, eso es bibliomancia. Cuando yo hice un estudio del Salmo 91, yo, wow, qué verdad de reino hay acá. Una cosa impresionante. Cosas terribles, tremendas. Dígame el Salmo 23. Déjeme el Salmo 91 y el Salmo 23, dijo alguien, y voten toda la Biblia. Y yo tendré con esos dos salmos para vivir una vida de victoria 24 horas al día, los años que me toca vivir en la vida. Al considerar las promesas y las bendiciones y los legados que hay en esos dos salmos. Salmo 23 y Salmo 91. Pero el Salmo 23 lo leemos para los muertos. Tú sabes, catolicismo romano. Y el que lee el Salmo 91 ni siquiera tiene una idea de lo que está escrito allí. La roca cavó y ahondó. El cavar y ahondar tiene que ver con el escudriñar, con el dedicar, con el estar atento, con el entregarse a eso, chicos. Entender que naciste para eso. Entender que esto es, que la Biblia no es un libro de lectura, que es un libro de estudio, que hay que indagar, escudriñar, buscar. Conocer los códigos y reglas de interpretación bíblica para hacer una interpretación de las Escrituras. Una exégesis, no una eisegesis. Ni entrar en el terreno de la eisegesis, que es cuando le doy a la Biblia mi propia interpretación, o entrar en el terreno del hiperliteralismo, que es cuando digo lo que la Biblia dice. No, yo voy a estudiar, yo voy a indagar, yo voy a escudriñar. Desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista histórico, las culturas, la idiosincrasia, los personajes, el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, la gramática y pausa de contar. Y empiezo a estudiar, a investigar. Wow, consigo verdad y wow. Y sobre esas verdades es que yo pongo el fundamento de mi vida. Camino en pro de ella. ¿Cuándo fracaso? Nunca. ¿Cuándo fracaso? Nunca. Nunca. Porque Dios va a responder por mí. ¿Por qué no hay presencia? ¿Por qué no hay respuesta? Porque la iglesia o el creyente en su mayoría está caminando en un mundo de fantasías,
de acuerdos mental, de catolicismo romano, de paradigma, de filosofía, de tradición, de dogma, de religión, de ocultismo, porque hay mucho ocultismo dentro de la iglesia evangélica. No se lo pierdas, mucho ocultismo. El 40% de lo que nos han enseñado en nuestra iglesia evangélica es falsa doctrina. El 40%. Una de las instituciones más llenas de falsa doctrina es la iglesia protestante. Inclusive uno de los textos que la iglesia utiliza, de las versiones bíblicas con más errores que hay, aunque agradezco a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera por el trabajo que hicieron, solo agradezco su taller, mi agradecimiento por llevarle esto al español, lo agradezco, pero hay cosas que están plasmadas, escritas como Jesús nunca las dijo, verbos que Jesús nunca dijo, palabras que Jesús nunca dijo, términos que aparecen que nunca se dijeron, y para ustedes contar. Es la Biblia que usan los evangélicos, la Casiodoro de Reina, lamentándolo mucho. La roca es la palabra. La casa que aparece allí, edificó su casa sobre la roca es la palabra. Casa es la vida misma. La casa representa la vida. La vida. Cuando el río, viento, la tempestad viene con ímpetu contra la casa, dígase los momentos duros y difíciles que nos presenta la vida, dígase los ataques que vienen de parte de las tinieblas, dígase las tentaciones, dígase las circunstancias negativas que vienen a nuestra vida por causa de efectos de la naturaleza. Por ejemplo, esto del coronavirus que vino, que es una maldición que entró. ¿A cuántos no se llevó o se ha llevado el coronavirus? Ministros del Evangelio. Ministros, es lamentable decirlo, ¿no? Muchos ministerios, pastores, ministros, representantes del reino murieron a causa de esta maldición. Es triste, es triste. Habrá sus razones, Dios las sabrá. No quiero entrar en detalles. Pero la roca es la palabra. La casa es la vida misma que está fundamentada sobre la palabra. Vinieron río, viento, tempestad. Dios con ímpetu daba contra la casa, pero no cayó. Una inundación y no cayó. O sea que las circunstancias de la vida, los ataques de las tinieblas, las tentaciones vinieron y no nos tumbaron. El edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra un estilo de vida. Es hacer de la palabra un estilo de vida. Para que tú caigas, se tiene que caer Dios, porque Dios es la palabra. Por eso es que cuando Moisés muere, Dios llama a Josué y lo primero que le dijo fue esta palabra: nunca. ¿Y nunca es qué? Nunca es nunca, nunca. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de tu boca, desde el punto bilateral de tu boca, desde el punto bilateral, boca porque te alimentas de ella, y boca porque sale de la confesión. De tu boca sale solo palabras, solo hablas lo que está escrito. Tanto boca porque solo habla lo que está escrito, y boca porque se alimenta de ello. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿De qué? De día y de noche meditarás en él, y harás conforme a lo que está escrito. Meditar es hacer un estudio preciso y conciso y detallado de los pensamientos, de lo que la palabra enseña. Meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. No te inventes, no te pongas a inventarás. Conforme a lo que está escrito. Fundamenta tu vida sobre lo que está escrito. Entonces el resultado es que harás prosperar tu alma
está la prosperidad del alma, la renovación de la mente, quebrantamiento de la voluntad y canalización de las emociones. Porque Dios tiene que tratar con el alma a través de la palabra. Entonces hará prosperar tu alma y todo lo que haga te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir bien todo lo que haga? Cuando Dios pueda lograr santificar el alma a través del conocimiento de la palabra, la meditación de ella que tú tienes, que tú mismo meditas en ella. Dios renueva la mente, quebranta la voluntad, canaliza las emociones, perfecciona el alma. Y después que esto se dé, caminas en eso, en lo que está escrito, todo, ¿cuánto? Todo, no todo, es todo lo que haga te saldrá bien, todo. Aquí tiene que estar pasando algo, que las cosas no nos están funcionando. Vamos a detenernos y analizar, chicos, algo está pasando. ¿Qué hay por allí? Porque después del llamado a la salvación, Dios nos hace dos grandes llamados, que es el llamado a la fe, que es el que estamos hablando, y el llamado a la santidad. Dos tipos de llamados. Carlos H. Spurgeon dijo que el que no entienda de entender y atienda de atender estos dos llamados, no opta para otro tipo de llamado, ni califica para que haya una presencia del Espíritu de Dios en su vida. Porque yo puedo vivir en fe, conocer fe, una cátedra de fe, conocer la palabra, mis promesas, mis legados, mis bendiciones, que yo soy, que yo tengo, que yo puedo en Cristo Jesús, tener una identidad. Pero si no vivo una vida en santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Nadie. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesús le dijo a Marta, Marta, si crees verás mi gloria. Para ver la gloria de Dios en la vida se necesita fe. Dos principios del reino, los principios espirituales, la santidad y la fe. Usted puede vivir en santidad, pero si no vive en fe, usted está mal. Usted puede vivir en fe, pero si no vive en santidad, usted está mal. Porque vivir en pecados y vivir en temores, en dudas y ansiedades sin fe tiene un denominador común. ¿Cuál es? Que ninguno de los dos pueden agradar a Dios. Porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las dos cosas están allí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, no prestó sus oídos para ser un basurero del diablo, ni se dejó convencer de ellos, ni se dejó arrastrar de ellos, sino que los desechó, los rechazó, amó al pecador, pero rechaza sus obras. Ama al pecador, pero desecha sus obras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, la palabra escarnecedores ahí toma una posición para escarnecer, para difamar, injuriar, litigar. Ya tiene que ver con el pecado de la lengua, que es el que habla Santiago. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, su gozo, su entrega, su pasión, su anhelo, su deseo. Y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Me llama la atención que según la ley de la botánica, cuando el árbol da el fruto, sus hojas caen. Es un ciclo. Tu prosperidad va a ser tan grande que vas a dar fruto y tus hojas no van a caer. Dice el texto. ¿Cuándo? Cuando meditas en la palabra, caminas en ella y fundamentas tu vida en lo que está escrito en la palabra. Dice así, no así los malos, dice el antonismo, no así los malos. A los malos no le va a pasar esto, todo lo contrario. Mire, la presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesto en el creyente. Es cuando descubre lo absoluto de Dios y hace de tal un estilo de vida. La verdad absoluta de Dios trae como resultado un mover del Espíritu. La espada es del Espíritu.
El creyente solo le queda es descubrir esa verdad que está en las Escrituras y soltársela al Espíritu como la espada para que Él la ejecute y hayan resultados, haya presencia, haya sanidad. Señores, ¿de qué nos sirve? Oiga esto, ¿de qué nos sirve el mensaje del Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo? ¿De qué nos sirve? Señores, el Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. Es una religión más. Esto, la diferencia la hace es el poder del Espíritu. Es la diferencia que hubo entre Jesús y los religiosos de sus tiempos. La diferencia que hubo entre Jesús y los que representan las religiones de estos tiempos. Que no hubo un lugar donde Jesús llegara que no resolviera los problemas. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, le alimentaba a las multitudes. Para complementar, se levantó de los muertos el tercer día. El Espíritu Santo vivifica, lo sienta a la diestra del Padre. La única tumba que estaba vacía era la de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas que yo. Quédense en Jerusalén, no se muevan de allí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sean investidos de poder del Espíritu Santo. Y después que el Espíritu Santo venga, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Con qué voy a ser testigo? Con la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, que va a venir a nosotros. Es a través de la fe que tengamos en una palabra que Dios nos dio, que Dios decretó y que nos dio. Así de sencillo. Señores, esto no es cuestión de salir. Salieron de 2 en 2. Dice la Biblia que Jesús los envió de 2 en 2. Y después vinieron con regocijo contando los milagros que se daban. Y el Espíritu Santo no estaba en ellos todavía. Solo que Dios le dio una palabra. Y la presencia del Espíritu, que es omnipresente en ellos, se manifestaba cuando ellos operaban en la palabra que Jesús les dio. ¿Cuánto más ahora que el Espíritu está en nosotros? Por eso Jesús dijo, mayores cosas haréis. No estaba hablando mayores en cantidad, sino en calidad. ¿Dónde están esas mayores cosas? Nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Somos luz para disipar las tinieblas. Disipar las tinieblas. Toda obra de las tinieblas se tiene que disipar ante la presencia. Donde nosotros lleguemos con la presencia del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu que está en nosotros, se disipa las tinieblas. Usted prende un bombillo y las tinieblas no se resisten ante la luz, se disipan inmediatamente. Donde un hijo de Dios llega con el conocimiento de las verdades del reino, caminando en los principios del reino, en la verdad verdadera, en la verdad absoluta, no hay tinieblas que se resistan. Eso de que usted esté 1 hora y 2 horas echando fuera un demonio, eso no es bíblico, eso no es escritural. Aquí tiene que estar pasando algo. Si vio un pastor que estaba echando fuera un demonio y como tenía 3 horas le dijo, mira chicos, son las 3 de la mañana, te voy vos o me voy yo. No. No hubo un momento donde Jesús llegara que los demonios se resistieran ni un segundo. Ellos se ofrecían a salir de los cuerpos. ¿Qué tiene contra nosotros el Hijo del Dios Altísimo? Permite que salgamos de nuestros cuerpos y nos metamos en aquellos cochinos. Jesús le dijo, yo no vaya, yo no le he dicho nada, no, pero con la autoridad, la presencia que hay en ti, quien no sale. Es mejor que uno se vaya antes que lo voten. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Y qué? Hijo del Dios Altísimo. ¿Nosotros somos hijos de quién? Del Dios Altísimo. Tenemos el mismo poder, la misma autoridad, el mismo señorío. Estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Jesús como hijo de Dios no le lleva ninguna ventaja. Somos iguales. Él es el primogénito entre muchos. Somos hijos de Dios también. Aquí tiene que estar pasando. Pero nos llevan a echar fuera un demonio y ¡buah! Y ¡buah! Y ¡buah! Y ¡buah! Algo tiene que estar pasando. Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra, tomó la mano, la levantó y la fibra la dejó. Tabita, Cuni, levántate, se levantó. Para Jairo fue un escándalo la noticia que le dieron. Jesús dijo, Jairo, no temas, creo solamente. Se levantó. Lázaro, ven fuera.
llegó enfrente de la tumba, dio una oración de acción de gracia, porque ya él venía creyendo que Dios iba a hacer el milagro, porque la oración de fe se hace una sola vez y la acción de gracia varias veces. Y Jesús oró una sola vez en fe y oró en gracia. Gracias te doy, Señor, por haberme oído el tiempo pasado. No lo digo por mí, lo digo por esta gente que no ha creído y que crean que tú estás en mí. Lázaro ven fuera. Marta, si crees verás mi gloria, Lázaro ven fuera. Y salió. Búsqueme algo difícil para Jesús. Búsqueme algo difícil, que fuera difícil para Jesús resolver el problema con la manifestación del poder del Espíritu Santo que estaba en él. Búsqueme algo. Porque Jesús no hizo los milagros como Dios. El verbo no intervino en los milagros. Porque no podía el verbo intervenir en los milagros. El único milagro que hizo el verbo en la vida de Jesús fue convertir las aguas en vino. Porque su tiempo no había llegado todavía. Pero cuando Jesús comienza el ministerio lo comienza a hacer es a través de la fe y la palabra que el Padre le dio en la manifestación del poder del Espíritu Santo que estaba en él. Por eso dice, mayores cosas ustedes harán también. Búsqueme algo que le fue difícil a Jesús. Búsqueme algo que le fue difícil al Espíritu. Hay un denominador común. Para Dios nada es imposible, para el que cree todo es posible. Un denominador común. Para Dios nada es imposible, para el que cree todo es posible. Un denominador común. Búsqueme algo. Yo no voy a, con lo que voy a decir, no voy a decir que somos dioses en la tierra. Cuidado, el maestro le enseñó no cae en ese terreno. Pero nosotros somos Jesús en la tierra. Somos la representación de Jesús. Somos la continuidad del ministerio de Jesús. Jesús comenzó una obra que la iglesia la tiene que terminar con el Espíritu. La está terminando, la está llevando a cabo. Algo tiene que estar pasando. No hay intimidad, no hay fe. La iglesia está llena de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, ansiedades. La iglesia tiene a Dios, no conoce a Dios. La iglesia tiene a Jesús, no conoce a Jesús. La iglesia tiene al Espíritu, no conoce al Espíritu. Busca en YouTube un estudio que yo di de Cristología, que estoy dando de Cristología de alta crítica. Conozca mejor a Jesús. Busca en YouTube un estudio que yo tengo de neumatología. Conozca mejor al Espíritu. Porque de esto se trata. Señores, la variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en su número de ideología, filosofía, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principio de ocultismo, seudismo, catolicismo romano y para ustedes contar. Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial, con una manifestación del poder del Espíritu Santo que no la va a parar nadie. Sí, mis hijos, si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, la meditara, formara su carácter, fuera santificado en el alma, caminar en ella, fuera en función un cuerpo como núcleo, fuéramos como núcleo, como un cuerpo, porque pasaríamos a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. ¿No? Aquellos exorcistas que quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, dijeron en el nombre de Jesús que procesa Pablo te echamos fuera. Los demonios dijeron a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Oiga, Dios quiere que usted sea conocido en las tinieblas, que usted sea conocido en el infierno, que en el infierno se hable de usted, que usted sea una preocupación para las tinieblas, para Satanás, que usted se comprometa con el reino de la luz, en el conocimiento de la verdad del reino, y usted empieza a afectar la tiniebla. Que usted convulsione las naciones y trastorne las naciones, que es lo que dice el texto. Señores,
El problema de Martín Lutero con la Iglesia Universal es que descubrió la verdad absoluta en relación a la justificación por gracia, a la verdad. Esto lo llevó a ser, hermano, una potencia, ¿no?, como un líder dentro de la iglesia. Con dolor lo digo, como maestro, la falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en las cuales habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. Víctima de los temores, de las dudas, de la ansiedad, de las preocupaciones. Señores, necesitamos conocer la verdad del reino, el pensamiento de Dios. Yo estudio el pensamiento. Por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron una enfermedad terminal, porque usted no está hablando con, yo no me estoy hablando de héroe. Aquí el héroe es Jesús, punto. Protagonista es Jesús, punto. Pero cuando me diagnosticaron una enfermedad, te estoy hablando de mi testimonio, para que tú digas, el problema es que no ha pasado por aquí. Yo digo, espérate. Cuando me diagnosticaron una enfermedad incurable, por ende terminal, me sacaron la sangre para inyectársela a mí, como le descubren. El médico me dice, usted está contaminado de este tipo de enfermedad, no tiene cura, está avanzada. Yo me llené de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de angustias. Mis noches eran fúnebres, lloraba toda la noche. Y escuché a Jesús por el Espíritu cuando me dijo, ¿le crees al diablo, te mueres? Si meditas en mi palabra y crees en ella, vivirás. Vivirás. El que vivas no depende de mí. Ya yo hice la obra en la cruz, yo llevé la enfermedad en la cruz, yo llevé la maldición. De ti depende. Y entendí que yo debía ir a las Escrituras a estudiar y a descubrir el pensamiento de Dios en relación a mi sanidad. Y de ahí sale el libro Sanidad en Cristo que tengo escrito. El que lo quiera, escríbame a mi correo y pídalo y se lo enviamos. Sale el libro Sanidad en Cristo. Entendí el pensamiento de Dios en relación a la sanidad. Entendí el pensamiento de Dios en relación a la enfermedad. Entendí que Dios no permite la enfermedad para probar, ni para perfeccionar a nadie, ni que Dios causa las enfermedades. Entendí que Dios no tiene relación con la enfermedad, que la enfermedad es una maldición, que la enfermedad es producto del pecado, que así conforme el que llevó el pecado llevó tu enfermedad, y que si Dios permite enfermedad, puede permitir el pecado. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, que tampoco puede poner enfermedad sobre nosotros. Entendí que yo fui sanado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entendí que en este tiempo Dios no está sanando a nadie, que ya Dios me sanó. Entendí que posicionalmente ya fui sano, que eso tenía que ser una verdad posesional en mí y que se va a dar a través de la manifestación del Espíritu Santo en la fe que deposita en una palabra que ya yo decreto. ¿Lo entendí? Empecé a librar mi batalla, mi lucha. Mi batalla y lucha que no va a librar a nadie. Yo solo empecé a batallar, a luchar. La presencia del Espíritu vino a mí y fui sano. Hace 34 años de lo que te estoy hablando. Y fui sano. Una enfermedad que deforma el corazón, deforma los órganos internos. Me estaba matando y Dios me libró. Por arte de magia, no.
porque floté la lámpara maravillosa del genio, el Jehová Dios, y salió a resolver mis problemas. ¡Oh, oh, 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 oh! No. Que ya Él hizo la obra, ya Él envió a su Hijo, ya su Hijo murió. Dios por nosotros, Jehová, Dios con nosotros, Jesús, y Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Está en nosotros para llevar a cabo en su presencia y darle cumplimiento a las verdades del reino en relación a mis promesas, mis bendiciones y mis legados. Y mantenerme una vida de éxito, aunque pase por problemas, por fuego, por agua. Yo no estoy hablando que no vamos a tener problemas, no, sí, vamos a pasar por los problemas. Vamos a pasar por ellos. Y fue duro, pero aquí estoy. ¿A través de qué? Porque escuché la palabra, la estudié, hice un fundamento de ella. Caminé, mi vida está caminando, fundamentada en los principios del reino. Así de sencillo. Vivimos. Y yo sé que si a mí me funciona, a ti te va a funcionar. Si a Jesús le funcionó, a los apóstoles le funcionó, a mí me funciona, a ti también te va a funcionar. Sin positivismo, sin acuerdo mental, sin sensacionalismo, sin amarillismo, sin teatro, sin negar una verdad, porque si el médico te dice que tienes cáncer, es una verdad. Pero hay una verdad, es una verdad relativa, hay una verdad absoluta que produce cambios en esa verdad, que es la de Cristo. Por su día tú fuiste sano. En la relación a la economía, no me hable. Tuve problemas económicos fuertes. He visto milagros financieros. Yo he visto milagros financieros en mi vida. Lo he visto. Dios ha producido milagros financieros. Claro, un milagro financiero vino como producto de un trabajo que vengo haciendo. No de la vaguedad, no de la delincuencia. Vengo haciendo un trabajo. En un momento determinado Dios produjo un milagro financiero. De otros milagros que Dios va a producir. Lo sé, estoy esperando milagros financieros que Dios va a producir. Lo sé. ¿Estamos negando los momentos duros y difíciles de la vida? No, Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Ataques van a venir, tentaciones van a venir, persecuciones van a venir, consecuencias negativas por la misma vida, las mismas circunstancias van a venir. Todo eso va a venir, pero conforme vienen, se tienen que ir en el nombre de Jesús. Se tienen que ir. Dios nos ofrece un camino fácil, pero sin una llegada segura. Así. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso yo no te predico un evangelio de ofertas. Ni soy el que voy a quedar profetista sobre ti. No, espérate. Primero, yo no tengo autoridad para estar profetizando sobre nadie. Si la palabra no viene de Dios, no es profecía. Ni te voy a estar dando ofertas como tú sabes, para congraciarme contigo. Nada de eso, basura. Verdades de reino. Hay gente que me han llamado para que oren por ellos. Y digo, no tengo problemas con orar. Pero el orar y que recibas sanidad es darte peces. Yo te quiero enseñar a pescar. Y los he enseñado a pescar, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Por favor, comparten este mensaje. 2. Oren mucho por mí. Primeramente, oren por mí. La ofrenda más grande que me puedan dar es su oración. Me sostiene. Ayúdenme. La oración de justo puede mucho. La oración en la palabra. La oración de ciencia. En el conocimiento de la verdad del reino puede mucho. Manifiesta el poder del Espíritu Santo. Oren por mí. Segundo, comparten este mensaje. Y tercero, aporten una ofrenda financiera. Necesitamos de sus ofrendas financieras. Necesitamos. Manos tengo para trabajar. Pero si lo haría, abandonaría este trabajo que Dios me está haciendo. A usted Dios le dio dinero, lo puso a producir para que sostenga a los ministerios, y los ministerios Dios los puso a trabajar para que los sostengan a ustedes en el conocimiento de la palabra. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para aportar una ofrenda? Está mi teléfono, llámenme directamente. Yo no tengo asistente ni esos gorilas al lado que me protejan, que no te pueda atender. No, yo te atiendo directamente. Consejo, yo te lo doy. A la hora que tú quieras, llámame. Yo no tengo problema. Yo estoy aquí porque tú estás allí. Si tú no estuvieras allí, yo no estoy aquí. A mí no se me dio el ministerio de la cabeza. Tengo un don de servicio. Tengo la posición de Jesús. Jesús fue un servidor. Un arduo servidor fue Jesús. Ahí estamos.
Me llamas, te digo cómo hacerlo, o está el correo, ahí están los correos, los caracteres, el cómo hacerlo. Con mucho amor, con mucho respeto, con mucha consideración, el maestro Briceño se despide desde el estado de Texas, Dallas, a un mundo internacional. Los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho. Me debo a ustedes. Me debo a ustedes, me debo a ustedes. No quisiera ni siquiera cerrar el ciclo, porque quisiera tener toda la oportunidad para enseñarlo. Estamos hablando a Dios que termine esta maldición del coronavirus, que esto pase para abrir una institución teológica, diferentes partes aquí en los Estados Unidos, diferentes estados, no sé, pero algo tenemos que hacer. El conocimiento no nos podemos quedar con él. Tenemos que transmitir el conocimiento. Aquí estoy enseñando de esta forma, pero ya habrá momentos donde la enseñanza será más académica, donde podamos apuntar, hacer preguntas. Una institución teológica donde vamos a funcionar en lo personal, que usted me vea cara a cara, que yo lo toque, que usted esté conmigo. Vamos, como Jesús se sentaba con sus discípulos, vamos a hablar, vamos a hablar. Nos vamos y nos comemos unos pellejitos por ahí, una sopita, un cafecito. Ese soy yo. Ese soy yo. Porque así como usted tiene necesidad de mí y de esta palabra, yo tengo necesidad de usted también. Yo tengo mucha necesidad de usted también. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.